El coche de mi marido se averió en el aparcamiento de una gasolinera y mientras buscaba los cables de arranque en el maletero, encontré un segundo teléfono escondido bajo unos manuales viejos. Solo tenía un contacto guardado. Repartidor de pizza. Algo no me cuadraba, así que llamé. La voz sensual de una mujer ronroneó. «Hola, cariño, te estaba esperando». Colgué, con el corazón martilleándome en el pecho, y volví a meter el teléfono en su sitio justo cuando Mark salía con un café, completamente ajeno a todo. «¿Encontraste los cables, amor?», preguntó con esa misma sonrisa encantadora de la que me enamoré hace 5 años. Me obligué a asentir, con los cables en mis manos temblorosas, fingiendo que todo estaba bien mientras mi mundo se desmoronaba. Esa llamada de 30 segundos estaba a punto de destruir todo lo que creía saber sobre mi matrimonio, y lo que descubrí a continuación me hizo preguntarme si alguna vez había conocido realmente a mi marido. Antes de continuar con la historia, por favor suscríbete. Necesito alcanzar los 1000 suscriptores para poder seguir trayéndote historias como esta cada día. Para ti es solo un clic, pero para mí significa mucho. Hace 5 años estaba corrigiendo exámenes en el Brew and Bean cuando este hombre guapísimo se acercó a mi mesa con la sonrisa más encantadora que había visto en mi vida, ofreciéndose a comprarme un café de verdad para reemplazar mi desastre de la máquina expendedora. Mark era todo lo que creía que quería: alto, encantador, con cálidos ojos marrones y una confianza magnética que me hacía sentir la mujer más interesante del mundo. Recordaba detalles sobre mis alumnos, traía flores sin motivo alguno y hacía que cada conversación pareciera íntima, como si estuviéramos compartiendo secretos, pero mi mejor amiga Emma no se lo tragó desde el primer día, diciéndome constantemente: «Hay algo raro en él, Sara, es demasiado perfecto, demasiado encantador, la gente real tiene defectos». Señalaba cómo nunca hablaba de su familia, cómo sus historias de trabajo siempre eran vagas, cómo parecía estudiar mis reacciones como si estuviera tomando notas. Desestimé sus preocupaciones como celos. Emma llevaba tiempo soltera y amargada, y aquí estaba este hombre increíble tratándome como si fuera un tesoro, recordando que me gustaban los lates de la banda y sorprendiéndome con entradas para espectáculos. Me propuso matrimonio en nuestro segundo aniversario en la misma cafetería donde nos conocimos. Y aunque Emma me apartó la mañana de mi boda susurrando «no es demasiado tarde para esperar», me lo tomé a risa, segura de que me casaba con mi alma gemela. 3 años de matrimonio después, de pie en ese aparcamiento con las manos temblorosas, las advertencias de Emma resonaban en mi cabeza. Había tenido razón todo el tiempo. El último año había sido un cúmulo de señales de alarma que me había convencido a mí misma de que eran cosas normales del matrimonio. Mark empezó a trabajar hasta tarde con más frecuencia, alegando que su empresa de marketing se estaba expandiendo y necesitaba que echara horas extras. Al principio, me sentí orgullosa de su dedicación. Habíamos hablado de comprar una casa y el pago de las horas extra ayudaría con la entrada. Pero luego las noches tardías se convirtieron en un patrón, a veces 3 o 4 noches por semana, y cuando llamaba a su oficina a la hora de la cena, su asistente decía que ya se había ido. Cuando le preguntaba al respecto, su voz adquiría un tono defensivo, insistiendo en que había estado en reuniones o trabajando desde la oficina de un cliente. Su teléfono se convirtió en una tercera persona en nuestra relación. Lo revisaba constantemente, se lo llevaba al baño. Dormía con él boca abajo en su mesita de noche cuando antes solía dejarlo cargando en la cocina. Si yo siquiera lo miraba mientras escribía un mensaje, lo apartaba de mi vista o le daba la vuelta por completo. «Cosas del trabajo», decía con esa sonrisa encantadora que antes me debilitaba las rodillas. Las misteriosas llamadas telefónicas comenzaron hace unos 6 meses, siempre cuando pensaba que yo estaba en la ducha o durmiendo. Le oía hablar en susurros, a veces incluso reír de una manera que sonaba diferente, más suave, más íntima que como hablaba con sus amigos o compañeros de trabajo. Cuando le preguntaba quién había llamado, lo descartaba como spam o emergencias laborales, pero sus explicaciones nunca tenían mucho sentido. Me encontré convirtiéndome en el tipo de esposa que siempre había juzgado, la que sospecha, revisa los bolsillos y cuestiona cada historia.
Odiaba en quien me estaba convirtiendo, convencida de que solo estaba siendo paranoica e insegura. Mis amigas se quejaban de las manías de sus maridos y yo pensaba en lo afortunada que era de que el único defecto de Mark fuera ser demasiado dedicado a su carrera. Me quedaba despierta por la noche sintiéndome culpable por dudar del hombre con el que me había casado, diciéndome a mí misma que los matrimonios exitosos requerían confianza y que estaba saboteando nuestra felicidad con mi necesidad de atención. Ahora, de pie en ese aparcamiento con la verdad literalmente en mis manos, me di cuenta de que mis instintos me habían estado gritando durante meses y yo los había silenciado porque tenía demasiado miedo de enfrentar lo que podrían significar. Esa noche yacía en la cama mirando al techo mientras Mark dormía plácidamente a mi lado, su respiración constante y satisfecha como la de un hombre sin preocupaciones en el mundo. La ironía era nauseabunda. Aquí estaba yo, consumida por el descubrimiento de su teléfono secreto, mientras él probablemente soñaba con su próximo encuentro con la repartidora de pizza. Cada pocos minutos me giraba para mirar su rostro a la tenue luz de nuestro despertador, este extraño con el que había estado compartiendo cama durante 3 años, y sentía que se me revolvía el estómago. Dormir era imposible cuando mi mente se había convertido en un tablero de detective, conectando puntos que había estado ignorando deliberadamente durante meses. La colonia fue el primer hilo del que tiré. Mark nunca había usado colonia en los 5 años que lo conocía, alegando que le daba dolores de cabeza, pero últimamente sus camisas tenían un sutil y caro aroma que definitivamente no era su desodorante habitual. Cuando le pregunté al respecto, se encogió de hombros y dijo que tal vez era suavizante de la tintorería, pero ahora me daba cuenta de que alguna otra mujer había estado lo suficientemente cerca como para dejar su perfume en la ropa de mi marido. Luego estaban los cargos en la tarjeta de crédito que había sido demasiado confiada para cuestionar, cenas en restaurantes a los que nunca habíamos ido juntos, generalmente en las noches que decía estar trabajando hasta tarde, y cargos de hotel que había justificado como reuniones con clientes o eventos de la empresa a los que no estaba invitada. La membresía del gimnasio fue quizás la señal de alarma más insultante de todas. Hace 6 meses, Mark anunció de repente que quería ponerse en forma y se apuntó a un centro de fitness llamado Peak Performance, que estaba a 40 minutos al otro lado de la ciudad. Cuando le sugerí que hiciéramos ejercicio juntos o le pregunté por qué no elegía uno más cerca de casa o de su oficina, afirmó que ese gimnasio en particular tenía equipos y entrenadores especializados que necesitaba. Incluso me había sentido orgullosa de su dedicación, presumiendo ante mis amigas de lo motivado que estaba mi marido, conduciendo tan lejos solo para mantener su rutina de ejercicios. Ahora me preguntaba si Peak Performance era un código para una habitación de hotel o si siquiera existía tal membresía de gimnasio. Mientras Mark se movía en sueños, echando un brazo sobre mi cintura con la misma intimidad casual que había mostrado durante años, tuve que luchar contra el impulso de apartarlo. ¿Cuántas veces habían tocado esas manos a otra mujer? ¿Cuántas mentiras habían salido de esa lengua que solía susurrarme cosas dulces al oído? Pasé toda la noche catalogando cada momento sospechoso, cada explicación que no había encajado del todo, cada vez que mi instinto había intentado advertirme y lo había silenciado con excusas sobre la confianza y la comunicación. Por la mañana, había construido una cronología de engaños que me hizo preguntarme si algo de nuestro matrimonio había sido real alguna vez. No podía guardármelo más, así que llamé a mi hermana Rachel y le pedí que nos viéramos para almorzar en nuestro lugar habitual del centro, diciendo que necesitaba hablar de algo importante. Rachel me echó un vistazo a la cara en cuanto me senté e inmediatamente supo que algo iba catastróficamente mal. Apenas había dormido, me temblaban las manos y probablemente parecía como si me hubiera atropellado un camión. Cuando le conté lo de haber encontrado el teléfono y el contacto de la repartidora de pizza, su rostro pasó por una serie de expresiones que iban desde la confusión al horror y a la pura rabia en mi nombre. «Sara, eso no es una pizza», dijo, exponiendo lo obvio con el tipo de franqueza de hermana que necesitaba desesperadamente oír. «Eso no es una pizza en absoluto, y lo sabes».
Lo que no esperaba era que Rachel comenzara a conectar puntos que yo ni siquiera había considerado todavía. Señaló que el comportamiento de Mark en las reuniones familiares había sido extraño últimamente, cómo se había estado apartando para atender llamadas y parecía distraído incluso durante momentos importantes como la fiesta de cumpleaños de nuestro sobrino el mes pasado. Me recordó que cuando ella le había preguntado por su nueva colonia en la cena de Navidad, él se había puesto a la defensiva y había cambiado de tema, lo que le pareció extraño en ese momento, pero lo había descartado. Pensé que solo estaba sensible por hacerse mayor o algo así, dijo, negando con la cabeza. Pero ahora todo tiene sentido. Ha estado actuando como un hombre con algo que ocultar. La validación de Rachel fue a la vez un alivio y aterradora porque significaba que mis sospechas no eran solo delirios paranoicos, eran preocupaciones legítimas que incluso otra persona podía ver. Insistió en que necesitaba reunir pruebas concretas antes de confrontar a Mark, señalando que los infieles son maestros de la manipulación que te harán creer que estás loca si no tienes pruebas. Tienes que ser inteligente con esto, dijo, inclinándose sobre la mesa con la intensidad de una estratega de guerra. No dejes que sepa que sospechas algo hasta que tengas todo lo que necesitas, porque en el momento en que se dé cuenta de que lo has descubierto, comenzará a borrar sus huellas y a hacerte sentir que tú eres el problema. Pasamos el resto del almuerzo planeando mi estrategia de investigación. Revisar los registros telefónicos, monitorear los extractos de la tarjeta de crédito, tal vez incluso seguirlo en una de sus misteriosas noches de trabajo tardío. Rachel se ofreció a ayudar en lo que pudiera, incluso sugiriendo que contratáramos a un detective privado si era necesario, porque quería asegurarse de que yo tuviera toda la munición que necesitaría cuando todo esto inevitablemente explotara. Por primera vez, desde que encontré ese teléfono, sentí que no me estaba volviendo loca y tenía a alguien de mi lado que estaba dispuesta a ayudarme a descubrir la verdad sobre mi mentiroso marido. Armada con el apoyo de Rachel y un plan de ataque, pasé los siguientes días convirtiéndome en una contable forense de mi propio matrimonio, y lo que descubrí hizo que se me cayera el alma y a los pies. Empecé con nuestros registros telefónicos, iniciando sesión en nuestra cuenta compartida en línea mientras Mark estaba en su misterioso gimnasio, y allí estaba, en blanco y negro, cientos de llamadas a ese número de la repartidora de pizza, que se remontaban a 8 meses atrás, a veces 3 o 4 llamadas al día, a menudo de 20 o 30 minutos cada una. 8 meses. Esto no había sido un desliz reciente o un momento de debilidad. Había sido una aventura sostenida y calculada que era anterior a nuestro tercer aniversario de bodas, lo que significaba que Mark me había estado engañando mientras planeábamos nuestro viaje de aniversario a Napa Valley. Los registros de llamadas mostraban un patrón que me hizo sentir físicamente enferma. La llamaba justo después de nuestra rutina de café matutino, durante sus descansos para almorzar y tarde en la noche cuando decía estar trabajando. Algunas noches, cuando me había quedado dormida viendo Netflix, pensando que mi marido estaba a mi lado respondiendo correos electrónicos del trabajo, en realidad había estado al teléfono con otra mujer durante 45 minutos. La evidencia financiera era aún más condenatoria e infinitamente más insultante. Encontré retiros de efectivo de nuestra cuenta conjunta que nunca había notado, generalmente en incrementos de $200, siempre de cajeros automáticos cerca de ese gimnasio al que decía ir o en zonas de la ciudad donde no teníamos nada que hacer. Los extractos de la tarjeta de crédito revelaron una cronología de engaños que era impresionante en su alcance. Cenas en restaurantes caros en noches que me había dicho que estaba comiendo en su escritorio, cargos de hotel que correspondían exactamente con sus supuestos viajes de negocios de una noche, incluso compras en tiendas de lencería que definitivamente no eran para mí, ya que no había recibido ningún regalo romántico en meses. Un descubrimiento particularmente nauseabundo fue un cargo por flores el mismo día que había llegado a casa con las manos vacías, diciendo que había estado demasiado ocupado con el trabajo para pensar en el romance. Esas flores habían ido a parar a otra persona, compradas con nuestro dinero compartido, mientras yo me sentaba en casa sintiéndome abandonada y preguntándome si estaba pidiendo demasiado a mi matrimonio. Cada pieza de evidencia se sentía como un golpe físico, y para cuando había impreso 8
meses de pruebas, tenía una pila de papeles que documentaban la traición más completa que podría haber imaginado. Esto no era un error o un momento de debilidad, era una doble vida, financiada con nuestras cuentas conjuntas y oculta detrás de una red de mentiras tan extensa que empecé a preguntarme si algo de lo que Mark me había dicho alguna vez fue verdad. La siguiente bomba vino de la persona que menos esperaba, Emma, mi mejor amiga que me había estado advirtiendo sobre Mark desde el primer día. Me llamó 3 días después de iniciar mi investigación y me preguntó si podíamos vernos para tomar un café porque tenía algo importante que decirme. Pude oír la culpa en su voz incluso antes de que se sentara, y cuando finalmente me miró a los ojos, supe que lo que fuera que estuviera a punto de decir iba a doler. Sara, necesito decirte algo que debería haberte dicho hace meses, comenzó, retorciéndose las manos como si se estuviera preparando para una confesión. Hace 6 meses estaba en Romanos, en el centro, con un cliente cuando vi a Mark en una mesa de la esquina con una mujer rubia y definitivamente no estaban teniendo una cena de negocios. Describió cómo se estaban cogiendo de la mano sobre la mesa, cómo la mujer se reía y le tocaba el brazo, cómo Mark la miraba de la misma manera que solía mirarme a mí en los primeros tiempos. Emma había debatido durante semanas si decírmelo, decidiendo finalmente que necesitaba pruebas más concretas antes de destruir mi matrimonio, por lo que podría haber sido una reunión inocente, aunque admitió que en el fondo sabía que no era inocente en absoluto. He estado cargando con esta culpa durante meses, dijo, con lágrimas en los ojos. Seguía esperando estar equivocada, que tal vez fuera una prima o una compañera de trabajo, pero la forma en que se miraban. Dios, Sara, lamento tanto no haber dicho nada antes. La confirmación fue a la vez aplastante y liberadora, porque significaba que Emma había visto con sus propios ojos lo que yo había estado sintiendo durante meses, y también significaba que esta aventura había estado ocurriendo incluso más tiempo de lo que indicaban los registros telefónicos. Inmediatamente se ofreció a ayudarme a contratar a un detective privado, diciendo que tenía contactos a través de su bufete de abogados y que quería hacer lo que fuera necesario para ayudarme a obtener las pruebas que necesitaría para un divorcio. Te fallé como amiga al quedarme callada, dijo, agarrando mis manos sobre la mesa. Pero no voy a fallarte ahora. Vamos a conseguir todo lo que necesitemos para enterrar a ese pedazo de basura mentiroso. La confesión de Emma llenó otra pieza del rompecabezas, y tener a mi mejor amiga, la misma persona que me había advertido sobre Mark desde el principio, lista para luchar a mi lado, me hizo sentir menos sola en esta pesadilla. Me había estado protegiendo de la única manera que sabía, y ahora estaba lista para ayudarme a protegerme a mí misma de una manera mucho más agresiva. El contacto de Emma en el bufete de abogados nos conectó con Janet, una investigadora privada pragmática que parecía que podía mezclarse en cualquier multitud y tenía el tipo de honestidad directa que necesitaba desesperadamente en mi vida. En una semana me proporcionó un sobre Manila lleno de fotos que hicieron que todo fuera devastadoramente real. Allí estaba mi marido de 3 años, tan claro como el agua, almorzando con una mujer rubia y menuda que parecía sacada de la portada de una revista. Las primeras fotos eran casi inocentes, solo 2 personas hablando mientras comían ensaladas. Pero luego vinieron las que destrozaron cualquier esperanza restante a la que pudiera haberme aferrado. Mark, inclinándose sobre la mesa para besarla, sus manos entrelazadas como adolescentes enamorados, él apartándole el pelo de la cara con el mismo gesto tierno que solía hacerme a mí. Janet había identificado a la mujer como Jessica Thompson, del departamento de marketing de Mark, alguien a quien él había mencionado casualmente durante el último año como la chica nueva, que era muy buena con las campañas de redes sociales. Las fotos abarcaban múltiples fechas y lugares, cenas acogedoras en restaurantes a los que nunca había ido,
paseos de la mano por un parque del centro y la evidencia más condenatoria de todas, una serie de imágenes que los mostraban entrando y saliendo del Marriott en la Quinta Avenida en 3 ocasiones distintas. En una foto particularmente desgarradora, Mark llevaba el bolso de Jessica mientras ella forcejeaba con la tarjeta de la habitación del hotel, ambos riendo como si no tuvieran ninguna preocupación en el mundo. Janet incluso había captado a Mark mirando su reloj en el vestíbulo del hotel, probablemente calculando cuánto tiempo le quedaba antes de tener que volver a casa con su esposa desprevenida con alguna historia sobre reuniones de clientes o sesiones de gimnasio. Las fotos contaban la historia de un hombre que no solo estaba engañando, sino que estaba completamente invertido en otra relación. Esto no era un encuentro casual o un momento de debilidad, era un romance en toda regla que ocurría en paralelo a nuestro matrimonio. Mirar esas imágenes se sentía surrealista, como ver una película sobre la vida de otra persona, excepto que el marido infiel se parecía exactamente al hombre que me había besado de despedida esa mañana y había prometido comprar leche de camino a casa desde el trabajo. El trabajo de Janet fue minucioso y profesional, pero ver la traición de mi marido documentada con tanto detalle me hizo darme cuenta de que todo nuestro matrimonio había sido una mentira y estaba viendo la prueba de lo poco que realmente le había importado. La revelación más devastadora llegó cuando Janet me proporcionó información adicional que había recopilado. A través de alguna magia investigativa de la que no quería saber los detalles, descubrió que Mark le había estado contando a Jessica una historia completamente diferente sobre nuestro matrimonio, una que me pintaba a mí como la villana y a él como la víctima. Según las publicaciones de Jessica en redes sociales y las conversaciones que Janet había escuchado, Mark la había convencido de que nuestro matrimonio estaba esencialmente acabado, que solo seguíamos juntos por razones económicas mientras él averiguaba cómo escapar sin perderlo todo en un divorcio complicado. Jessica creía genuinamente que era la novia de Mark, no su amante. Sus historias de Instagram la mostraban hablando de su hombre y publicando frases crípticas sobre esperar a que alguien estuviera listo para una relación de verdad. Había sido paciente y comprensiva, pensando que estaba ayudando al hombre que amaba a superar el final de un matrimonio muerto, completamente inconsciente de que en realidad era la otra mujer que destruía un matrimonio que Mark no tenía intención de terminar. El alcance del engaño de Mark era impresionante. Había creado 2 realidades completamente separadas, diciéndome que estábamos trabajando para comprar una casa y planeando nuestro futuro, mientras que simultáneamente le decía a Jessica que estaba contando los días hasta que pudiera ser libre para comenzar una vida real con ella. Janet incluso había descubierto mensajes de texto donde Mark se quejaba a Jessica de lo difícil y necesitada que yo era, describiéndome como alguien que se negaba a aceptar que nuestra relación había terminado y pintándose a sí mismo como un hombre atrapado que hacía lo mejor que podía para manejar a una esposa inestable. La parte más cruel era que Jessica sentía lástima por él, creyendo que estaba siendo la novia comprensiva que lo ayudaba a través de una difícil transición, en lugar de la amante que lo ayudaba a traicionar a su esposa. Mark no solo me había engañado, había construido un elaborado universo alternativo donde yo era el problema, donde nuestro matrimonio era una carga que él soportaba noblemente, y donde Jessica era su salvación de una vida de miseria. Me di cuenta de que había estado casada con un extraño, alguien capaz de mirarme a los ojos cada mañana y mentir tan fácilmente que se había convencido a sí mismo de que su propia ficción era la verdad. Justo cuando pensaba que la traición de Mark no podía empeorar, el informe final de Janet reveló el aspecto más calculado de su engaño. No solo me estaba engañando, sino que estaba planeando sistemáticamente destruirme financieramente mientras yo permanecía completamente ajena al peligro en el que me encontraba. A través de su investigación, Janet había descubierto que Mark había estado moviendo dinero silenciosamente de nuestra cuenta de ahorros conjunta a una cuenta personal de la que yo ni siquiera sabía que existía, transfiriendo pequeñas cantidades durante los últimos 6 meses que estaban justo por debajo del umbral que activaría las notificaciones del banco.
Había estado desviando nuestro fondo para la entrada de la casa, el dinero que habíamos estado ahorrando juntos para nuestro futuro, mientras yo seguía contribuyendo con mi salario de maestra como la esposa devota que construye una vida con su marido. Pero el verdadero golpe bajo llegó cuando Janet descubrió que Mark ya había consultado con un abogado de divorcios hacía 3 meses, trazando una estrategia para minimizar lo que me debería en un acuerdo mientras maximizaba con lo que él podría irse. Las notas del abogado que Janet había obtenido de alguna manera mostraban que Mark me había pintado como una dependiente desempleada que no contribuía en nada a nuestras finanzas domésticas, ignorando por completo que yo había estado ingresando todo mi sueldo en nuestra cuenta conjunta mientras él había estado acumulando secretamente sus ingresos en cuentas ocultas. Incluso había discutido la posibilidad de afirmar que yo era mentalmente inestable y propensa a episodios dramáticos, sentando las bases para desafiar mi credibilidad si intentaba luchar contra los términos del divorcio. La parte más exasperante era que mientras Mark planeaba mi ruina financiera, seguía volviendo a casa cada noche fingiendo ser el marido cariñoso que quería discutir nuestros planes de futuro, preguntándome por mi día y sugiriendo que empezáramos a mirar casas en barrios mejores. Había estado jugando a largo plazo, posicionándose para dejarme con lo menos posible mientras mantenía la fachada de un compañero atento hasta el momento en que estuviera listo para atacar. Esto no era solo adulterio. Era abuso financiero diseñado para dejarme devastada y dependiente, incapaz de defenderme o reconstruir mi vida después de que me descartara por su compañera de trabajo más joven. Mark había estado planeando destruirme por completo, y la única razón por la que había descubierto su plan fue por un segundo teléfono escondido en su maletero y mi decisión de finalmente confiar en mis instintos en lugar de en sus mentiras. La pieza final del elaborado engaño de Mark llegó cuando Janet logró recuperar algunas de las conversaciones de texto entre Mark y Jessica. Y leerlas fue como ser apuñalada repetidamente en el pecho por alguien en quien había confiado completamente. Mark no solo nos había estado mintiendo a las dos, había estado destruyendo sistemáticamente mi reputación ante Jessica, pintándome como una esposa psicótica y controladora que le hacía la vida miserable y se negaba a dejarlo ir. En mensaje tras mensaje me describía como emocionalmente inestable e imposible de convivir, afirmando que yo vigilaba cada uno de sus movimientos, revisaba su teléfono y montaba en cólera celosa cada vez que él intentaba tener una vida social normal. Le dijo a Jessica que yo era financieramente dependiente y manipuladora, usando lágrimas y amenazas de autolesión para mantenerlo atrapado en un matrimonio del que había estado tratando de escapar durante años. La mentira más exasperante fue su afirmación de que yo sabía de su relación y estaba fingiendo no verlo, porque era demasiado desesperada y patética para enfrentar la realidad. Según la versión de los hechos de Mark, yo me aferraba a un matrimonio muerto por puro egoísmo, obligándolo a esconderse solo para encontrar momentos de felicidad con la mujer que realmente amaba. Incluso le había dicho a Jessica que yo había estado actuando como una loca últimamente, haciendo preguntas sospechosas y acusaciones, lo que significaba que la había estado preparando para la posibilidad de que yo finalmente descubriera su aventura y me pusiera en contacto con ella. Cada gesto de amor que yo había hecho, cada intento de reconectar con mi distante marido, había sido tergiversado en su relato a Jessica como evidencia de mi desesperación e inestabilidad. Cuando sugería noches de cita o le preguntaba por su día, él lo reportaba a Jessica como un comportamiento controlador de una esposa que no podía aceptar que su matrimonio había terminado. Cuando mencionaba sentirme sola o confundida por su distancia, él lo caracterizaba como manipulación emocional de alguien que estaba tratando de hacerlo sentir culpable para que se quedara. Mark había creado una narrativa en la que él era el noble y sufrido marido que soportaba un matrimonio abusivo hasta que pudiera encontrar la manera de escapar sin destruir por completo a su inestable esposa, y Jessica se había creído cada palabra. Ella creía genuinamente que lo estaba salvando de mí, que su relación secreta era un acto de piedad en lugar de traición, y que una vez que él finalmente fuera libre, podrían dejar de esconder su amor del mundo.
Rachel no perdió el tiempo en ponerme en contacto con su propia abogada de divorcios, Margaret Chen, que tenía fama de ser absolutamente despiadada cuando se trataba de proteger a sus clientes de cónyuges infieles, y nuestra primera consulta fue como entrar en una sala de guerra, donde finalmente tenía una general que sabía cómo librar la batalla que yo había estado perdiendo durante meses. Margaret revisó todas las pruebas de Janet junto con los registros financieros que yo había recopilado, y sus ojos se iluminaron como si le acabaran de entregar un boleto de lotería ganador. Las transferencias secretas de la cuenta de Mark, su consulta con otro abogado y su engaño sistemático no solo eran moralmente reprobables, sino que eran legalmente procesables como fraude y abuso financiero. Tu marido ha cometido varios errores críticos, dijo Margaret, extendiendo los extractos bancarios sobre la mesa de conferencias como si estuviera planeando una campaña militar. Mover bienes matrimoniales sin tu conocimiento o consentimiento, especialmente mientras se planea un divorcio, constituye una transferencia fraudulenta, y el hecho de que haya estado ocultando sistemáticamente ingresos mientras tú has estado contribuyendo con todo tu salario a cuentas conjuntas nos da motivos para argumentar a favor de una pensión alimenticia que le hará dar vueltas la cabeza. Explicó que las manipulaciones financieras de Mark en realidad le habían salido espectacularmente mal, porque crearon un rastro de papel que probaba la premeditación y el engaño, lo que jugaría fuertemente a mi favor cuando llegara el momento de dividir los bienes y determinar la pensión. Las grabaciones y fotos que Janet había reunido, combinadas con la evidencia de la aventura de Mark y sus mentiras a Jessica sobre que nuestro matrimonio había terminado, pintaban la imagen de un hombre que había estado planeando estafar a su esposa mientras mantenía la fachada de un marido cariñoso. Margaret estaba particularmente entusiasmada con el hecho de que Mark ya hubiera consultado a un abogado, porque demostraba que había estado planeando el divorcio mientras me engañaba activamente sobre el estado de nuestro matrimonio, lo que podría usarse para argumentar que había estado operando de mala fe durante todo nuestro proceso de separación. Vamos a congelar todas las cuentas de inmediato, dijo, ya redactando mociones en su cabeza. Vamos a exigir una divulgación financiera completa y nos aseguraremos de que cada céntimo que intentó ocultar se tenga en cuenta en el acuerdo, más daños punitivos por su fraude. Por primera vez, desde que encontré ese teléfono, sentí que tenía un poder real en esta situación, en lugar de ser solo la víctima de Mark. Y la confianza de Margaret me hizo creer que tal vez el plan de Mark para destruirme financieramente estaba a punto de salirle por la culata de la manera más espectacular posible. Después de días de planificación con Margaret y Rachel, decidí que el movimiento más estratégico era acercarme primero a Jessica. Si ella realmente creía que era la novia de Mark y que nuestro matrimonio estaba esencialmente terminado, entonces merecía saber la verdad sobre el hombre del que creía estar enamorada. Me temblaban las manos mientras marcaba el número de la repartidora de pizza, y cuando la voz de Jessica respondió con el mismo «Hola, cariño», sensual que había oído semanas atrás, respiré hondo y dije «Hola Jessica, soy Sara, la esposa de Mark, y creo que necesitamos hablar». El silencio al otro lado de la línea se prolongó durante lo que pareció una eternidad antes de que ella balbuceara. «Lo siento, ¿quién es?» Cuando le expliqué que estaba muy casada con Mark y muy inconsciente de que nuestro matrimonio supuestamente había terminado, la voz de Jessica pasó de la confusión a algo cercano al pánico. «Eso es imposible», dijo, pero pude oír la duda que se infiltraba. Mark me dijo que estaban separados, que solo vivían juntos hasta que el divorcio se finalizara. Sugerí que nos viéramos cara a cara en un lugar neutral, y sorprendentemente Jessica aceptó, probablemente porque necesitaba ver por sí misma si Mark le había estado mintiendo sobre todo. Nos encontramos en un Starbucks del centro y la reconocí inmediatamente por las fotos de Janet. Era aún más guapa en persona, con ese tipo de belleza rubia natural que me hizo entender por qué Mark había estado dispuesto a arriesgarlo todo. Jessica parecía haber estado llorando, y en el momento en que me senté, dijo: «Por favor, dime que esto es algún tipo de error, porque si Mark me ha estado mintiendo sobre estar separado, entonces todo lo que creía saber sobre nuestra relación está mal».
Le mostré copias de nuestros extractos bancarios conjuntos, la renovación de nuestro contrato de alquiler que Mark había firmado hacía solo 2 meses, y fotos de nuestra reciente cena de aniversario que Mark había publicado en sus propias redes sociales, con leyendas sobre 3 años increíbles con su hermosa esposa. Ver cómo el rostro de Jessica se descomponía al darse cuenta del alcance del engaño de Mark fue casi tan desgarrador como descubrir la aventura en sí. Ella había sido manipulada tan a fondo como yo, solo que de una manera diferente. Me dijo que eras controladora e inestable, susurró, mirando las pruebas esparcidas sobre nuestra mesa. Dijo que sabías de nosotros, pero que estabas demasiado desesperada para dejarlo ir. Cuando le expliqué el fraude financiero y el plan de Mark para dejarme devastada, la conmoción de Jessica se convirtió en una ira que rivalizaba con la mía, e inmediatamente se ofreció a ayudarme a exponerlo de cualquier manera que pudiera, porque se dio cuenta de que había sido utilizada como un arma contra una mujer que nunca había hecho nada malo, excepto confiar en el hombre equivocado. Con Jessica totalmente a bordo como mi aliada inesperada para exponer la red de mentiras de Mark, elaboramos la trampa perfecta que lo obligaría a enfrentarse a sus 2 víctimas simultáneamente y no le dejaría ningún lugar a donde correr o esconderse. Jessica le envió un mensaje de texto a Mark usando su tono coqueto habitual, sugiriendo que se encontraran en el Marriott de la Quinta Avenida para su cita habitual del jueves por la noche, y Mark respondió de inmediato con emojis de corazón y promesas sobre cuánto la había extrañado, completamente ajeno a que su amante ahora estaba trabajando con su esposa para destruirlo. Llegué al vestíbulo del hotel 30 minutos antes. Me coloqué en una silla con una vista clara de la entrada, armada con un sobre manila que contenía los papeles del divorcio, los documentos legales de Margaret que congelaban nuestros bienes y copias de cada prueba que Janet había reunido, las fotos, los registros financieros, los mensajes de texto donde me había llamado loca y controladora. Mi corazón latía con fuerza mientras veía a Mark entrar por esas puertas del vestíbulo exactamente a las 7 de la tarde, con un aspecto confiado y feliz de una manera que no había visto en casa en meses. Probablemente emocionado por otra noche de jugar a las casitas con su novia mientras su esposa real se quedaba en casa corrigiendo exámenes y preguntándose por qué su matrimonio se sentía tan distante. En el momento en que me vio sentada allí en lugar de a Jessica, su rostro pasó por una serie de expresiones que habrían sido cómicas si no fueran tan devastadoras: confusión, reconocimiento, pánico y finalmente una especie de desesperación de animal atrapado al darse cuenta de que su doble vida acababa de colapsar a su alrededor. «Sara», dijo, acercándose lentamente como si yo pudiera ser una alucinación, «¿qué haces aquí? ¿Cómo?» Me levanté con calma, sosteniendo el sobre de pruebas, y dije: «Hola, cariño. Pensé que era hora de que tuviéramos una conversación honesta sobre tu relación con Jessica, tus cuentas bancarias secretas y tus planes de divorciarte de mí mientras le decías a tu novia que nuestro matrimonio ya había terminado». Ver cómo el rostro de Mark perdía todo el color al darse cuenta de lo completamente que había sido descubierto valió casi los meses de manipulación y mentiras, y cuando Jessica entró en el vestíbulo justo detrás de él, como habíamos planeado, su expresión cambió a puro terror al comprender que las 2 mujeres de su vida ahora sabían exactamente quién era él en realidad. «Sorpresa», dije, haciéndole un gesto para que se sentara. «Jessica y yo hemos estado comparando notas y tenemos mucho de qué hablar». La reacción inicial de Mark fue exactamente la que esperaba después de meses de verlo manipular situaciones a su favor. Inmediatamente entró en modo de manipulación total, mirando las fotos esparcidas sobre la mesa de café y negando con la cabeza con esa sonrisa condescendiente que me había hecho dudar de mi propia cordura durante meses. «Sara, cariño, esto es obviamente falso», dijo en ese tono paternalista que usaba cuando quería hacerme sentir estúpida. «No sé a quién contrataste o qué tipo de estafa están montando, pero esto es claramente algún tipo de montaje diseñado para que pienses que te estoy engañando». Se volvió hacia Jessica con lo que probablemente pensó que era una expresión tranquilizadora y dijo: «Jess, ya sabes lo inestable que ha estado últimamente. Te dije que estaba empezando a perder el juicio.
Pero cuando Jessica no corrió inmediatamente en su defensa y en su lugar, lo miró con una mezcla de asco y traición, la fachada de confianza de Mark comenzó a resquebrajarse. «¿Los registros bancarios también son falsos, supongo?», pregunté, deslizando la evidencia financiera sobre la mesa. Y Jessica solo se está imaginando todas esas visitas al hotel y cenas románticas. Fue entonces cuando la máscara de Mark finalmente se cayó por completo y el hombre con el que había estado casada durante 3 años reveló quién había sido realmente todo el tiempo. «¿Sabes qué, Sara?». «De acuerdo», gruñó, su voz bajando a un susurro cruel que nunca antes había escuchado. «¿Quieres la verdad? Nunca te amé. No de verdad. Era segura y conveniente y lo suficientemente estúpida como para pagar la mitad de todo mientras yo averiguaba lo que realmente quería». Sus palabras golpearon como golpes físicos, pero aún no había terminado de destruirme. «Eres patética», continuó, inclinándose hacia adelante con un odio genuino en sus ojos. Sentada en casa todas las noches como una ama de casa solitaria, preguntando por mi día y tratando de planear noches de cita mientras yo estaba con alguien que realmente me emociona. Jessica me hace sentir vivo de maneras que tú nunca podrías, y honestamente, he estado contando los días hasta poder deshacerme de ti sin perder todo por lo que he trabajado. La crueldad en su voz era impresionante y me di cuenta de que este hombre vicioso y calculador era quien Mark siempre había sido debajo del encanto y los gestos románticos. Jessica lo miraba con horror, probablemente reconociendo que el mismo hombre que había sido dulce y amoroso con ella era capaz de este nivel de violencia emocional, y me sentí casi agradecida de que su verdadera naturaleza finalmente estuviera ahí a la vista de las dos. Mientras Mark continuaba su asalto verbal, activé discretamente la aplicación de grabación de voz en mi teléfono, manteniéndola oculta bajo los papeles de la mesa mientras él destruía sistemáticamente cualquier simpatía que pudiera haber tenido por el hombre que una vez amé. «¿Quieres saber sobre el dinero, Sara? Bien, lo moví porque me lo gané, y sabía que intentarías llevarte la mitad de todo por lo que trabajé solo porque casualmente estabas casada conmigo cuando lo conseguí», dijo, su voz elevándose con cada palabra. «Y sí, he estado planeando este divorcio durante meses porque vivir contigo ha sido como una tortura lenta. Tu constante necesidad de atención, tus patéticos intentos de hacer que me importen tus aburridas historias de maestra, tu completa incapacidad para entender que algunas personas tienen ambiciones más grandes que corregir exámenes de matemáticas de 3er grado». Jessica intentó interrumpirlo diciendo: «Mark, para. Esto no es…», pero él se volvió hacia ella con el mismo veneno. «No te atrevas a juzgarme, Jessica. Sabías que estaba casado, sabías lo que era esto, y estabas feliz de ser mi escape de la prisión en la que Sara había convertido nuestra casa». Luego se volvió hacia mí con furia renovada, admitiendo cada una de las cosas que Margaret necesitaría para nuestro caso. «Tú me llevaste a esto, Sara. Tu necesidad, tus preguntas, tus patéticos intentos de salvar un matrimonio que estaba muerto en el momento en que me di cuenta de que me había conformado con alguien tan fundamentalmente aburrido. Tenía que encontrar la felicidad en alguna parte, y si eso significaba esconder dinero y planear mi estrategia de salida, que así sea». Confesó haber transferido los fondos, haberse reunido con su abogado, haberle dicho a Jessica que nuestro matrimonio había terminado, todo mientras insistía en que cada acción engañosa era de alguna manera mi culpa por ser una esposa inadecuada. «Te he estado haciendo un favor al quedarme tanto tiempo», concluyó, su voz goteando desprecio. «La mayoría de los hombres se habrían ido hace años en lugar de tratar de sacar lo mejor de un error, pero yo estaba tratando de ser responsable para terminar esto limpiamente». Cada palabra estaba siendo capturada perfectamente en mi teléfono, creando un registro de audio de admisiones que haría el trabajo de Margaret increíblemente fácil, y me senté allí con total calma, viendo a mi marido destruir su propia posición legal mientras se revelaba como exactamente el tipo de persona de la que Emma me había advertido hace 5 años. Lo maravilloso de tener una hermana que es asistente legal y una abogada que no se anda con rodeos es que para cuando Mark
Terminó su explosiva confesión en ese vestíbulo de hotel. Margaret ya había puesto en marcha los engranajes legales basándose en las pruebas que le habíamos proporcionado a principios de esa semana. Mientras Mark estaba ocupado destruyendo su credibilidad con sus propias palabras, yo le enviaba actualizaciones a Rachel por mensaje de texto y ella se coordinaba con Margaret para asegurarse de que el intento de Mark de volver a la vida normal se encontraría con consecuencias inmediatas. Mark parecía pensar que podía salir furioso del hotel después de su rabieta y de alguna manera volver al statu quo, probablemente planeando manipularme para que creyera que la confrontación había sido una especie de crisis emocional de mi parte que podríamos superar con terapia y tiempo. Pero cuando llegó a nuestra casa 3 horas después, esperando entrar por la puerta principal, como lo había hecho cada noche durante 3 años, descubrió que las cerraduras habían sido cambiadas y su llave ya no funcionaba. Observé desde la ventana de la sala de estar cómo se quedaba en nuestro porche con una expresión de confusión y creciente frustración, intentando usar su llave varias veces antes de finalmente golpear la puerta y exigir que lo dejara entrar. «¡Sara! Abre esta puerta ahora mismo. Esta también es mi casa», gritó, pero simplemente levanté mi teléfono para mostrarle que estaba grabando su comportamiento agresivo, lo que sería una prueba útil si la situación escalaba a algo que requiriera intervención policial. El verdadero shock llegó a la mañana siguiente, cuando el notificador de Margaret localizó a Mark en su oficina y le entregó un grueso sobre con documentos legales que congelaban todas nuestras cuentas conjuntas. Exigían la divulgación financiera completa de cualquier activo oculto y le notificaban formalmente que su esposa estaba solicitando el divorcio por adulterio, fraude y abuso financiero. Según Margaret, la secretaria de Mark, informó más tarde que se había puesto pálido como el papel mientras leía los documentos, probablemente dándose cuenta de que su cuidadosamente construido plan para dejarme financieramente devastada acababa de fracasar espectacularmente. La congelación de las cuentas significaba que no podía acceder al dinero que había estado acumulando, y los requisitos de divulgación financiera significaban que tendría que revelar cada activo oculto o enfrentarse a cargos adicionales por fraude, lo que lo ponía en la posición exacta que había estado tratando de evitar cuando comenzó todo este plan. Por primera vez en meses, sentí que era yo quien tenía el control de la situación, en lugar de ser la víctima de la manipulación de Mark, y saber que probablemente estaba entrando en pánico en su oficina mientras yo estaba sentada en mi casa, nuestra casa a la que ya no podía acceder, se sintió como la venganza más dulce posible. La doble vida cuidadosamente construida de Mark comenzó a derrumbarse más rápido que un castillo de naipes en un huracán, y verlo suceder desde la seguridad de mi hogar recién asegurado fue más satisfactorio de lo que esperaba que pudiera ser la venganza. Jessica, que al principio había quedado devastada al saber que había sido manipulada tan a fondo como yo, canalizó su ira en algo productivo al contarle a ciertos compañeros de trabajo de su empresa de marketing exactamente qué tipo de hombre había estado trabajando a su lado durante el último año. La noticia se extendió rápidamente por la oficina de que Mark había estado mintiendo sistemáticamente tanto a su esposa como a su novia, pintándose a sí mismo como una víctima, cuando en realidad era un maestro de la manipulación que había estado robando dinero de su propio matrimonio para financiar su aventura, y de repente su reputación profesional quedó hecha jirones. Sus colegas comenzaron a mirarlo de manera diferente, preguntándose qué otras mentiras podría haber contado y si se podía confiar en alguien que podía engañar a su propia esposa tan a fondo con las cuentas de los clientes y los secretos de la empresa. Pero la verdadera devastación vino de su propia familia, que siempre me había adorado y me consideraba la hija que nunca tuvieron. Cuando llamé a su madre Patricia para explicarle por qué Mark ya no vendría a las cenas de los domingos, ella se horrorizó por su comportamiento e inmediatamente se ofreció a testificar a mi favor si era necesario. «Ese no es el hijo que crié», dijo entre lágrimas, y en cuestión de días toda la familia extendida de Mark se había puesto de mi lado en lugar del suyo, disgustados por sus mentiras y manipulación. Su hermano llamó para disculparse por el comportamiento de Mark y ofrecerse a ayudarme a mover cualquier cosa que necesitara de la casa. Su hermana envió flores con una nota diciendo que estaba avergonzada de ser su pariente, e incluso
su abuelo anciano, con quien Mark siempre había afirmado tener una relación cercana, dejó un mensaje de voz diciendo que estaba decepcionado del hombre en que Mark se había convertido. Mark se encontró aislado en el trabajo, apartado de su familia y enfrentando una batalla legal en la que sus propias confesiones grabadas iban a ser utilizadas en su contra. Todo mientras vivía en un estudio porque no podía acceder al dinero que había escondido y su crédito estaba congelado. El hombre que había pensado que era tan listo al planear mi destrucción, en cambio, había orquestado su propia caída espectacular, y todos los que alguna vez se preocuparon por cualquiera de nosotros podían ver exactamente quién había sido la verdadera víctima en nuestro matrimonio. El proceso de divorcio fue una clase magistral de lo que sucede cuando un infiel manipulador se enfrenta a alguien que ha hecho sus deberes y ha contratado al abogado adecuado. Y Margaret convirtió las propias confesiones grabadas de Mark en un arma legal que destruyó cada argumento que su abogado intentó presentar. El abogado de Mark intentó pintarme como una esposa emocionalmente inestable que había llevado a su marido a la infidelidad a través de un comportamiento controlador e inestabilidad mental. Pero esa narrativa se desmoronó en el momento en que Margaret reprodujo la grabación de audio donde Mark admitía haber planeado el divorcio durante meses, ocultado bienes matrimoniales y llamarme patética mientras confesaba un fraude financiero sistemático. La jueza estaba visiblemente disgustada mientras escuchaba la voz de Mark describir cómo había manipulado tanto a su esposa como a su novia, y cuando su abogado intentó argumentar que la grabación había sido obtenida ilegalmente, Margaret señaló con calma que fue grabada en un lugar público con múltiples testigos presentes, lo que la hacía completamente admisible. La afirmación de Mark de que yo era financieramente dependiente y no contribuía en nada a nuestro hogar fue demolida por los registros bancarios que mostraban que yo había depositado todo mi salario de maestra en nuestras cuentas conjuntas mientras él había estado acumulando secretamente sus ingresos, y su aseveración de que nuestro matrimonio ya había terminado fue contradicha por los contratos de alquiler, las publicaciones de aniversario en redes sociales y su propio comportamiento hasta el momento de la confrontación. La fase de descubrimiento financiero fue particularmente brutal para Mark porque se vio obligado a revelar cada cuenta y transferencia oculta, y la jueza dictaminó que su engaño sistemático constituía un derroche fraudulento de bienes matrimoniales, lo que significaba que yo tenía derecho a recuperar esos fondos más daños punitivos. Cuando el abogado de Mark intentó argumentar que debería recibir una pensión alimenticia mínima porque yo era capaz de mantenerme a mí misma, Margaret presentó pruebas del plan de Mark para dejarme financieramente devastada. Sus mentiras sobre mi estado mental y su admisión de que había estado planeando destruirme, lo que convenció a la jueza de que era necesaria una pensión conyugal significativa para contrarrestar su sabotaje deliberado. El acuerdo final me otorgó el 70% de nuestros bienes matrimoniales, la casa y una pensión alimenticia mensual sustancial durante 5 años, mientras que Mark se quedó con sus cuentas ocultas congeladas, su reputación destruida y unos honorarios legales que acabaron con la mayor parte de lo que había intentado robar. Que sus intentos de pintarme como una esposa inestable y controladora habían fracasado tan espectacularmente que la jueza incluso se refirió a su patrón de engaño y manipulación al explicar por qué el acuerdo me favorecía tan abrumadoramente. 6 meses después, estoy sentada en mi hermoso apartamento nuevo, un espacio luminoso y aireado que es completamente mío, decorado exactamente como quiero sin tener que considerar las preferencias de nadie más, y apenas reconozco a la mujer que solía andar de puntillas por su propia casa, poniendo excusas por un marido que estaba destruyendo sistemáticamente su vida a sus espaldas. El acuerdo de divorcio me permitió dar una entrada considerable para este lugar, y cada mañana cuando me despierto en mi habitación con las enormes ventanas y sin nadie acostado a mi lado planeando mi ruina financiera, siento que puedo respirar de nuevo. La terapia ya ha sido un antes y un después de maneras que nunca esperé. La doctora Martínez me ayudó a entender que las señales de alarma que había ignorado no eran solo incompatibilidades en la relación, eran tácticas de manipulación deliberadas diseñadas para hacerme dudar de mis propios instintos y volverme dependiente de la versión de la realidad de Mark.
He vuelto a conectar con amigos con los que había perdido el contacto durante mi matrimonio, personas que Mark me había desanimado sutilmente de ver al tener siempre conflictos o emergencias cada vez que yo hacía planes sociales, y ahora me doy cuenta de lo aislada que me había vuelto sin siquiera notarlo. Emma y Rachel se han convertido en mis aliadas más cercanas y tenemos cenas semanales donde celebramos mi recién descubierta independencia y ocasionalmente brindamos por la continua miseria de Mark. Lo último que supe es que todavía vive en ese estudio, trabajando en una empresa de marketing diferente después de que su reputación en la anterior se volviera insalvable, y Jessica está saliendo con alguien nuevo que realmente le dijo que estaba soltero desde el primer día. He aprendido a confiar en mi instinto de maneras que nunca antes lo hice, a reconocer el bombardeo de amor, las promesas de futuro y todas las demás tácticas que las personas manipuladoras usan para enganchar a sus víctimas, y sinceramente, estar soltera se siente como unas vacaciones después de 3 años de estar casada con alguien que trabajaba activamente en contra de mi felicidad. A veces me pregunto si debería haber confrontado a Mark antes, o si debería haber sido aún más despiadada en el proceso de divorcio, pero sobre todo estoy agradecida de que su propia arrogancia y crueldad me dieran todo lo que necesitaba para reconstruir mi vida exactamente como yo la quería. Así que dime, ¿crees que Mark obtuvo lo que merecía por traicionar sistemáticamente y planear la destrucción de su esposa, o debería haber manejado toda esta situación de manera diferente?